a esta programación. El mensaje que vamos a estar presentando en esta ocasión se titula El gran conflicto y la venida de Cristo. El Apocalipsis nos habla de un gran conflicto, una batalla entre el bien y el mal. Y cuando vamos allí a Apocalipsis 12:1, leemos lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Noten que aquí en el simbolismo profético que se presenta en Apocalipsis, se presenta a una mujer. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que simboliza una mujer en la profecía bíblica? Bueno, no tenemos que inventar. Si vamos a la misma Biblia, en 2 de Corintios 11:2, leemos lo siguiente: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, aquí encontramos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia cristiana en Corinto y él les dice: yo los estoy preparando para presentarlos a Cristo, que es el esposo, a ese marido. Por lo tanto, mujer en profecía bíblica quiere decir iglesia. En este caso es una mujer que está vestida del sol. Está hablando de la iglesia cristiana. Y noten ustedes que está vestida del sol, está vestida de la justicia de Cristo. Eso nos dice, amados, que la salvación sigue siendo todavía por gracia. Si tú y yo llegaremos al cielo, será porque nos hemos vestido con la justicia de Cristo. Al pasar el tiempo cambian las idiosincrasias, cambian las culturas, pero el plan de salvación sigue siendo el mismo todavía. Y eso es por gracia, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tú y yo necesitamos vestirnos con la justicia de Cristo. Ahora nota que tiene la luna debajo de sus pies. Cuando tú sales en una noche hermosa que tiene una luna llena, tú ves esa luna iluminando preciosa, pero lo que estás viendo tú en sí es el sol, es un reflejo del sol. La luna no tiene luz en sí misma. Y el Señor Jesús, hablando ahí en Juan 5:39, dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas les parece tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten, ahora ¿de qué escrituras estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Y Jesús dijo: lean esas escrituras, lean el Antiguo Testamento. Ellas dan testimonio de mí, esas escrituras testifican de mí. Quiere decir, amados, que la iglesia cristiana fue fundada, basada en las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban del Cordero de Dios, de ese Mesías que vendría a redimir la humanidad. Y por esa razón tiene el simbolismo de la luna debajo de sus pies, y las 12 estrellas en esa corona es un símbolo de los 12 apóstoles a quien el Señor Jesús les dio la comisión de ir y predicar el evangelio. Ahora, en esta escena, amados, comienza de esa manera, pero aparece otro protagonista. Vamos a los versículos 3 y 4 y nota lo que dice: y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí en esta escena aparecen varios simbolismos proféticos. Vamos a analizarlos. Primero aparece ese dragón escarlata. La pregunta es: ¿quién es el dragón? No tenemos que inventar, porque la misma Biblia y en Apocalipsis nos da la respuesta. Si vamos al versículo 9, vean conmigo: y fue lanzado fuera
El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, vemos que ese dragón es un símbolo del diablo. Ahora noten que también nos dice que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. En profecía bíblica, ¿qué simboliza estrella o en este caso estrellas? Vamos al mismo libro de Apocalipsis y ahí encontramos esa pieza del rompecabezas. Dice Apocalipsis 1:20. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Por lo tanto, aquí vemos que esas estrellas que arrastraba en su cola son ángeles del cielo. Ahora dice que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. Quiere decir que cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios, arrastró, logró engañar a una tercera parte de los ángeles del cielo en ese conflicto en contra de Dios. Ahora nota, arrastraba una tercera parte. Quiere decir que de cada 3 ángeles que había en el cielo, 2 permanecieron fieles a Dios y 1 siguió a Satanás en desobediencia y rebelión en contra de Dios. Quiere decir que la Biblia nos muestra que en el cielo hay millones y millones de ángeles, pues en esta tierra también hay millones y millones de ángeles caídos. Ahora nota, el dragón se paró frente a la mujer. Y ya descubrimos que esa mujer vestida del sol es la iglesia cristiana. Quiere decir que la iglesia está involucrada en ese conflicto, en esa batalla que comenzó entre el bien y el mal. Ahora la iglesia está involucrada también en ese conflicto. Y el dragón quería devorar al hijo de la mujer. ¿Quién es ese hijo de la mujer? Versículos 4 y 5 dicen lo siguiente del capítulo 12. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por lo tanto, amados, aquí este hijo varón está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y desde su mismo nacimiento, el diablo puso como blanco al Señor Jesús. Fue el blanco, el objeto de los ataques de Satanás. Desde su mismo nacimiento, ahí en ese lugarcito pequeño de Belén donde nació. Vemos que utilizando al imperio romano, al gobierno romano, por medio de Herodes, se da el mandato que vayan y maten a todos los niños de Belén de 2 años para abajo, queriendo deshacerse de nuestro Señor Jesucristo. Después, en su ministerio, el Señor Jesús, al predicar, vemos que entonces es condenado a muerte por un emperador romano, Poncio Pilato. Es llevado al Calvario. Y después, cuando es crucificado, el diablo pensó que allí, cuando el Señor Jesús dijo consumado es, pensó que él en ese conflicto, en esa batalla entre el bien y el mal, había ganado la victoria. Pero lo que pareció, amados, la mayor derrota para el cielo, en ese momento cuando el Señor dijo consumado es, ahí se ganó la batalla más grande que alguna vez se haya ganado en la historia. Y el Señor Jesús entonces nos abrió la esperanza, la posibilidad de la vida eterna para ti, para mí, de la salvación. En Hebreos capítulo 2, hablando ahí el apóstol Pablo, dice que Él gustó de carne y de sangre, así como nosotros, o sea, se humanizó, para así, por medio de su muerte, vencer al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y ahí lo venció, y fue sepultado, y ese domingo de mañana, cuando sale triunfante de la tumba, hermanos, Él venció a la muerte y a la tumba. Y ahora, la profecía decía que iba a ser arrebatado para Dios y para su trono. Y ascendió el Señor Jesús al cielo y ahora está allí ministrando por nosotros, ministrando por ti y por mí en el santuario celestial. Tú que me escuchas desde tu hogar, también por ti está ministrando el Señor Jesús ahora en el santuario celestial. Ahora algo interesante, amados.
Hasta aquí vemos que hay un conflicto, pero ahora Dios nos muestra dónde comenzó ese conflicto. Vemos que hay un conflicto entre el bien y el mal y que la iglesia también está involucrada en ese conflicto, pero ahora ¿dónde comenzó ese conflicto? Es interesante cómo se desarrollan ciertas escenas en el libro de Apocalipsis. No siempre sigue un orden cronológico. A veces va desarrollando una escena en ese orden cronológico y entonces Dios detiene la escena y en algunos casos regresa la cinta y nos muestra un evento pasado que ya se cumplió, pero que refuerza la verdad que está presentando y después vuelve a retomar la escena cronológicamente y continúa. En algunos casos adelanta la cinta y nos muestra un evento que todavía no se ha cumplido, que está en el futuro, pero que refuerza la verdad que se está presentando y después regresa y vuelve a retomar la escena cronológicamente. Y en este caso, amados, el Señor detiene la escena y regresa la cinta y nos lleva a siglos y siglos atrás y nos habla de una guerra que hubo en el cielo. Ahí nos lo dice en Apocalipsis. Versículos 7 al 9, Dios dice, ¿quieres saber dónde comenzó esta batalla? Yo te lo voy a mostrar y nos lo dice aquí. Y comienza diciendo, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Déjenme detenerme aquí antes de que siga leyendo. Noten ustedes que aquí se utiliza el término, la terminología Miguel, el nombre de Miguel. Es un símbolo, un nombre que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir quién como Dios. Y en esa batalla que hubo en el cielo, el Señor Jesús estaba liderando a esos ángeles que permanecieron fieles y leales a Dios. Y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí Dios nos dice, así es como comenzó el conflicto, aquí es donde comenzó el conflicto, en el mismo cielo. Y una vez que nos muestra dónde comenzó ese conflicto, vuelve a tomar la escena cronológicamente y ahora nos lleva al versículo 13 y sigue la escena, versículos 13 al 16 y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hay varios simbolismos proféticos aquí para digerirse de un solo cantazo, pero vamos a analizarlos. Para comenzar, noten que se utiliza la terminología tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ya hay una regla bíblica para interpretar periodo de tiempo en profecía bíblica y la vamos a estudiar. Pero noten ustedes que comienza el conflicto ahí en el capítulo 12 mostrándonos que el diablo le está haciendo la guerra a la iglesia. Esa iglesia que se estableció en el primer siglo le hace la guerra, está peleando en contra de ella, pero ahora aquí nos habla de una otra segunda etapa de persecución en contra del pueblo de Dios y se menciona la terminología tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya hay una llave profética que nos ayuda a entender periodo de tiempo en profecía bíblica. Por ejemplo, si vamos a Ezequiel 4:6, leemos lo siguiente, día por año te lo he dado. Si vamos al libro de Números, capítulo 14, versículo 34, leemos lo siguiente, 1 año por cada día. Por lo tanto, amados, en profecía bíblica, un día, ¿cuánto tiempo representa? 1 año. Ahora,
nota que aquí se usó la terminología tiempo, tiempos y medio tiempo. En la Biblia, tiempo es un año, tiempo 2 años, medio tiempo, medio año. Y si tomamos el mes bíblico de 30 días, entonces tiempo, un año, son 360 días. Tiempos, 720 días. Medio tiempo, 180. Nos da un total de 1260 días. Pero como está hablando en terminología profética y cada día representa un año, entonces está hablando de un periodo de 1260 años. El versículo 6, noten lo que dice: y la mujer huyó al desierto, la iglesia, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Noten que aquí se utiliza la terminología 1260 días. Allá se utilizó tiempo, tiempos y medio tiempo, pero como está hablando también en terminología profética, es un periodo de 1260 años. Y cada vez que se menciona ese periodo de 1260 años, ya sea en el libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel, y de paso se menciona varias veces, siempre se menciona en contexto con el surgimiento de Roma papal como poder político religioso. Y eso históricamente está comprobado que fue en el año 538 después de nuestro Señor Jesucristo, y se extendió hasta el año 1798, cumpliéndose así ese periodo de 1260 años. Y dice que el diablo iba a estar persiguiendo a la iglesia, causándole problemas a la iglesia por ese periodo de 1260 años, pero ahora utilizando a un poder político religioso. Al principio, cuando la iglesia se establece, utiliza el imperio romano tratando de deshacer a la iglesia. Ahora aquí vemos que ya es otra etapa de persecución, y está hablando entonces de ese sistema político religioso que en la historia le haría la guerra a la iglesia. Y está comprobado en la historia que en ese periodo de tiempo fue cuando los valdenses, creyentes de la Biblia, seguían lo que la Biblia decía, huyeron a las montañas del norte de Italia, del sur de Francia, al lado de Suiza también, y ahí se refugiaron para adorar a Dios conforme sus conciencias les dictaban, y también usaron esos lugares como lugares de entrenamiento para sus hijos, para enviarlos a predicar. En ese mismo periodo de tiempo que nos habla allí, fue cuando los peregrinos vinieron a las costas de Norteamérica, y entre ellos venían una grande cantidad de puritanos que venían buscando una tierra donde ellos pudiesen adorar a Dios conforme sus conciencias les dictaban, y no como Roma les quería imponer. De paso, estos puritanos eran creyentes de lo que la Biblia dice, incluso eran guardadores del sábado como día del Señor. También nos dice que en ese periodo de tiempo el diablo lanzó agua como un río en contra de la iglesia. ¿Qué representa agua? ¿Qué simboliza agua en la profecía bíblica? Si vamos al libro de Apocalipsis 17:15, tenemos la respuesta. Dice así: y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y vemos que así fue en la historia, que también en ese tiempo hubo momentos que se le llamó la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, porque todo lo que hacía violar derechos, perseguir religiosamente a la gente, quererle imponer doctrinas, enseñanzas y no darle la libertad de elegir. Y el diablo en la historia utilizó a líderes políticos, utilizó a gobiernos, a naciones, a pueblos para perseguir a la iglesia. Pero la profecía nos decía que la tierra iba a abrir su boca y iba a tragar ese río. Ahora, si las aguas representan áreas habitadas, la tierra representa áreas inhabitadas. Y vemos cómo Dios, por todo ese largo periodo de tiempo, preservó su verdad y preservó a la iglesia también. Así la iglesia huyendo a lugares despoblados, refugiándose en lugares donde podían encontrar libertad religiosa y podían adorar a Dios conforme sus conciencias les dictaban. Ahora el versículo 17, noten lo que dice: entonces el dragón se enfureció
contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Déjenme detenerme un poco aquí. Noten que por ese largo periodo de tiempo de 1260 años no pudo destruir a la iglesia el diablo, utilizando a gobiernos, a líderes políticos, apoyando a ese sistema político religioso que fue un poder perseguidor en la historia, y con todo el diablo no pudo destruir a la iglesia. Entonces notan que el diablo se enojó, se enfureció. No sé si hay alguien aquí de Puerto Rico o si alguien me está viendo de Puerto Rico ahora en esta ocasión, pero yo estuve en Puerto Rico unas semanas atrás y se me acercó un hermano, hablábamos de este versículo de la Biblia y me dice: pastor, el diablo anda enfogonado. El diablo anda enfogonado. Y es cierto, aquí nos dice que el diablo está enojado en contra de la iglesia. No pudo destruirla y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. O sea, la descendencia de esa iglesia que el diablo persiguió por 1260 años, que nos llevó hasta el año 1798 de nuestra era, cuando conforme las profecías bíblicas entramos al tiempo del fin. Ahora el diablo le está haciendo la guerra a la iglesia del tiempo del fin, a la simiente de ella. ¿Y quién es tu simiente? ¿Quién es tu descendencia? Tus hijos, tus nietos. Y así también nosotros somos la descendencia de esa iglesia que el diablo persiguió por ese largo periodo de tiempo de 1260 años y no la pudo destruir. Ahora noten cómo la identifica. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y tú que me ves desde tu hogar, nota que no menciona su iglesia por nombre, sino por ciertas características. Y aquí hay dos características peculiares del pueblo de Dios, dos señales importantes. Número uno, dice: guardan los mandamientos de Dios. ¿De qué mandamientos está hablando? Está hablando de los 10 mandamientos. Si tú te tomas tu tiempo en tu hogar y lo lees ahí en Éxodos capítulo 20, vas a encontrar los 10 mandamientos. Pero a vuelo de pájaro vamos a darle un repasito, porque noten que el diablo está enojado en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Si tú los guardas, si obedeces a Dios, si vives como Dios manda, el diablo va a estar enojado contigo. Si no guardas los mandamientos, aunque te digas cristiano, el diablo no va a tener problema contigo. ¿Cuáles son esos mandamientos? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay gente que piensa que eso es simplemente tener un dios pagano, y lo es, pero va más allá que eso. Todo lo que le quita a Dios el primer lugar en tu vida se convierte en un dios para ti, ¿lo sabías? Y a veces pueden ser cosas buenas. Para muchos el trabajo llega a ser un dios. Esa gente ya no trabaja para vivir, vive para trabajar y no tiene tiempo ni para Dios ni para su familia. Y algo que es bueno, el diablo lo torna en malo. Un deporte que es algo bueno, hay gente que deja de venir a la iglesia por irse a ver un partido o quedarse en el hogar viendo un partido de deportes por la televisión. Algo que es bueno se convierte en malo. Pero si tú eres un cristiano que pones en primer lugar a Dios, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado. Segundo mandamiento: no te harás imágenes, no tendrás imágenes, ni te arrodillarás, ni las adorarás. Ahora, si tú eres un cristiano que adoras como el Señor Jesús dijo, en espíritu y en verdad, pues el diablo va a estar enojado contigo. Pero si tú eres del tipo de cristiano que utilizas imágenes para comunicarte con Dios, para adorar a Dios, el diablo va a estar contento. No hay problema que diga que es cristiano. Tercer mandamiento, ¿qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y hay gente que piensa que eso es simplemente pues usar livianamente el nombre de Dios, y lo es sin duda, pero va más allá que eso. Decirnos cristianos, decirnos hijos de Dios y no hacer lo que Dios pide es estar también tomando el nombre de Dios en vano. Y si tú eres un cristiano que obedeces a Dios, el diablo va a estar enojado contigo. Cuarto mandamiento, ¿qué nos dice? Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Nota que de los otros mandamientos, cuando tú los lees, dice: no hagas esto, no hagas lo otro, haz aquello, haz lo otro. Pero cuando llega al cuarto mandamiento, no dice así. Dice: ¿cómo? Acuérdate
¿Por qué Dios lo dice? Número uno, porque es importante para Él y no quiere que lo olvides. Y Dios sabía que al pasar el tiempo, en el nombre de religión cristiana, o le darían poca importancia a ese cuarto mandamiento, o se olvidarían completamente de Él. Pero Dios dice, acuérdate de santificar el día de reposo. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él cosa alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero, ni tu buey, en fin. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, y Dios lo bendijo y lo santificó. Ahora, si tú te dices cristiano y sabes lo que la Biblia dice, pero como la mayoría guarda el domingo, pues el diablo va a decir, no hay problema, que diga que es cristiano, no tiene problema contigo el diablo. Pero ahora si tú haces lo que Dios dice, el diablo va a estar enojado. 5º mandamiento, ¿qué nos dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y si tú respetas a tus padres, eres un hijo que te preocupas por ellos y estás al tanto de ellos, los respetas, el diablo va a estar enojado contigo. 6º mandamiento, ¿qué dice? No. ¿Qué dice? Se les olvidó el 6º mandamiento, hermanos. No matarás, ¿no? Y uno piensa que matar es solo quitarle la vida a otra persona, y lo es, pero Jesús dijo que enojarse locamente contra otra persona ya es estar rompiendo ese mandamiento. Y hay cristianos que van a la iglesia y adoran a Dios, pero salen y ven al vecino que les cae mal y le están deseando el mal, lo odian, y aunque no agarres un arma y le hagas daño, ya con eso estás siendo culpado de este mandamiento. Y aunque te digas cristiano, pero si vives así, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Tranquilo, contento, déjalo que vaya a la iglesia, no hay problema. 7º mandamiento, ¿qué nos dice? No cometerás adulterio. Y yo le digo a mi esposa que si hoy por hoy la gente no se abstiene de la promiscuidad por principios y valores religiosos y morales, que lo debería de hacer por principios de salud, porque hoy por hoy las enfermedades venéreas son un peligro. El SIDA, por ejemplo, mi esposa y yo llevamos ya como 38 años de casados. ¡Qué aguante de mujer! ¿No les parece, hermanos? Pero yo le digo a ella que yo prefiero vieja conocida que joven con SIDA. ¿No lo creen ustedes así, hermanos? Y si tú te dices cristiano, pero estás viviendo una vida promiscua, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Contento, déjalo tranquilo, no hay problema en ese conflicto, en esa batalla, no hay problema con este. Y luego el 8º mandamiento, ¿qué dice? No robarás. Y aquí en el área de Garland, yo sé que no se pierden las cosas, hermanos. Ustedes las pueden dejar fuera y no se pierden. A lo mejor donde tú vives, en tu país, allá no se pierden las cosas. Simplemente cambian de dueño si las dejas aquí, ¿verdad? Pero si tú eres cristiano y respetas las cosas de otros, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado. Y 9º mandamiento, ¿qué dice? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y yo te pregunto, mi amado, hoy por hoy, ¿cómo es la gente? ¿No te parece? La gente habla por hablar, y en cuántos líos no se mete la gente por hablar antes de pensar. Yo digo que hoy a la gente, a muchos les da diarrea de la lengua y estreñimiento del cerebro. Primero hablan y después piensan, y en cuántos líos no se meten. Y si tú eres de ese tipo de cristiano, el diablo va a estar contento. Pero si tú eres un cristiano que aunque veas algo y no estás claro, dices, no, mejor voy a orar por este hermano, no estoy seguro, si fue así, voy a pedir que Dios lo ayude. Pues el diablo va a estar enojado contigo. 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo ni ninguna cosa de tu prójimo. Y si tú eres un cristiano satisfecho, que no estás codiciando y a veces está deseando que le vaya mal al vecino para tú tener más que él. Si tú eres un cristiano satisfecho y Dios le bendijo al vecino, gloria a Dios, y a mí no me va a desamparar, el diablo va a estar enojado contigo. Ahora te pregunto, conforme esos 10 mandamientos, ¿el diablo está enojado contigo o está contenta? ¿Qué tipo de vida cristiana estás viviendo en esta batalla entre el bien y el mal? La segunda señal es que tienen el testimonio de Jesucristo.
Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? No tengo tiempo para elaborar en eso, pero simplemente les voy a leer un versículo, Apocalipsis 19:10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que al fin del tiempo, a la iglesia que el diablo iba a estar atacando, número uno, guardaría los mandamientos de Dios, pero número dos, tendría el espíritu de profecía. Se manifestaría el espíritu profético dentro de la iglesia. Ahora, no solo nos muestra aquí en Apocalipsis que la iglesia está involucrada en un conflicto y dónde comenzó ese conflicto, también nos muestra quién es el enemigo en ese conflicto. Dios nos dice, este es el enemigo, identifica al diablo como el enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces vemos al hermano de iglesia como el enemigo. Nada más no piensa como yo pienso, o no tiene la misma opinión que yo tengo, y ya lo veo como el enemigo y le ando haciendo la guerra. A veces el esposo, la esposa, porque no tiene las mismas opiniones que tú tienes, o porque no piensa igual en todas las cosas como tú piensas, ya lo ves como el enemigo. Pero ten esto en mente, el enemigo es el diablo, es el que quiere destruir a la iglesia, es el que quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir a tu familia. Ese es el enemigo, no el hermano de iglesia, no tu esposo, tu esposa. Entonces aquí en Apocalipsis 12 vemos 3 etapas de persecución en contra del pueblo de Dios. La primera etapa, desde el nacimiento de Cristo, el diablo haciéndole la guerra utilizando al imperio romano. Después viene una segunda etapa de persecución en contra de la iglesia, del pueblo de Dios, y ahora es utilizando ese poder político religioso, persiguiendo al pueblo de Dios en el nombre de religión cristiana, y eso nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era. Entonces viene la tercera etapa de persecución, esa batalla, ese conflicto que se va a seguir peleando hasta el fin del tiempo, hasta que Jesús aparezca en gloria por su iglesia. Y en el versículo 12 dice así, de ahora del capítulo 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nota que en este conflicto, en esta batalla, se necesita paciencia, amados. Y nota que Dios nos identifica como santos. Y en la Biblia un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Eso es lo que es un santo en la Biblia. Y nota que hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar peleando en contra de aquellos que quieren vivir como Dios manda. El diablo está enojado en contra de la iglesia y te va a estar haciendo la guerra. Y aquí vuelve a identificar, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y no guardamos los mandamientos. Yo no guardo los mandamientos para salvarme, sino porque ya soy salvo en Cristo y tengo fe en lo que Jesús dice y creo en lo que Jesús dice. Y Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Por esas razones que guardo los mandamientos. Y no solo nos dice dónde comenzó esa batalla, que la iglesia está involucrada en esa batalla y quién es el enemigo en ese conflicto, sino también Apocalipsis nos muestra cómo concluye ese conflicto. Y en el capítulo 14, mira, versículos 14 al 16, esta escena, con ese lenguaje dramático, simbólico, con ese lenguaje impresionista, dice así, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿qué? Madura. Notas, con ese simbolismo se le dice, ya la tierra, ya la cosecha está lista para ser recogida, está madura. Y entonces sigue diciendo, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada.
Qué interesante el simbolismo que se utiliza aquí del trigo. Ahora, amados, el trigo es un símbolo del pueblo de Dios. Y aquí dice que ya está maduro, ya se ha preparado el pueblo de Dios. Y el conflicto concluye con Cristo Jesús viniendo en gloria por su iglesia, viniendo en gloria por su pueblo. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece maravillosa la culminación de esta gran batalla, de este conflicto que comenzó en el cielo y que se ha seguido peleando en la tierra? Pero en ese mismo dramatismo, mira ahora los versículos 11 al 20. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó la hoz, su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí hay varios simbolismos, pero para comenzar, amados, las uvas es un símbolo de los que se pierden. El trigo, símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios que se preparó. Uvas, un símbolo de los que se pierden. Y nota que del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amados, aquí en este lenguaje simbólico, impresionista, y de paso, Dios usa ese lenguaje para captarnos la atención. Pero aquí, amados, vemos algunos simbolismos. Y eso de que salió sangre de los frenos, como hasta los frenos de los caballos, del lagar de Dios, es simplemente un símbolo de la destrucción total de los impíos. Cuando mis hijas iban creciendo, teníamos caballos en casa, y a veces pues los caballos pueden estar a esta altura, unos 4 pies de altura, donde llevan los frenos. O sea, con ese lenguaje nos dice que la destrucción va a ser dramática, total, para aquellos que no aceptaron el plan de salvación, que le hicieron la guerra al pueblo de Dios, que fueron en contra de la verdad y de la voluntad de Dios. Y dice que fue hasta 1600 estadios. Y eso sería más o menos como 185 millas aproximadamente. Y no sé si esto te sirva de algo, pero más o menos esa es la distancia entre el norte y el sur de Palestina. Quiere decir, amados, que no todo el que dice que es parte del pueblo de Dios, ese gran día va a ser parte del pueblo de Dios. Quiere decir que hay gente que se llama pueblo de Dios, pero que no está viviendo la vida cristiana. Se va a perder gente que está dentro del pueblo de Dios y que se llama pueblo de Dios. Nota, nos muestra solamente 2 grupos aquí: trigo, uvas. El Señor Jesús habló de ovejas, cabritos, buenos, malos, justos, injustos, salvos, perdidos. Solamente 2 grupos. Hay consistencia en toda la Biblia en eso. Y aquí en Apocalipsis los identifica con trigo y uvas. Pero Juan el Bautista, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 3 de Mateo, dijo que viene con su aventador y que va a separar entonces la paja del trigo con su aventador. Y en los tiempos bíblicos, cuando cosechaban el trigo, echaban el trigo en unos recipientes y lo zarandeaban, lo mecían. Y después de hacer eso, entonces le soplaban con un abanico, y lo que no era trigo, pues era soplado, echado de ahí, y eventualmente quedaba solamente el trigo. Y amados, así va a ser. Hoy por hoy, no porque digas que guardas los mandamientos de Dios, quiere decir que vas a ser salvo. No, tienes que estar viviendo la vida cristiana. Y al fin del tiempo vamos a ver que muchos cristianos se van a descuidar espiritualmente. Tendrán el conocimiento intelectual, las profecías bíblicas las conocerán,
pero no tendrán el poder espiritual para mantenerse del lado de la verdad cuando venga ese zarandeo, esa sacudida, porque no se habrán preparado espiritualmente. Los cuidados de la vida, los pasatiempos de la vida, los tendrían tan ocupados que no tendrían tiempo para prepararse espiritualmente. Y hoy estamos viviendo esa condición espiritual. En Apocalipsis lo llama la Odisea, una condición tibia que sí venimos a la iglesia, nos sentimos bien, estamos aquí en la iglesia, se predica el mensaje, no, eso no es para mí, eso lo necesita el hermano Pancho, o ese mensaje es para la hermana Panchita, y es para don Raimundo, para don Facundo y todo el mundo, menos para ti. Y estás en la iglesia, pero no estás recibiendo las bendiciones que Dios tiene para ti, porque te crees autosuficiente en tu vida espiritual. Notas, ahora el Señor Jesús habló de trigo y cizaña. Y nota que dijo que van a crecer juntos. Quiere decir que en la iglesia vamos a tener cizaña y a mí no me corresponde decidir quién es el trigo y quién es la cizaña. Eso le corresponde al Señor, y Él dijo que eso se va a descubrir al fin del tiempo, cuando Él aparezca en gloria. En el Antiguo Testamento dice que ese día se va a ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, yo me podría equivocar si tratara de decidir quién es trigo y quién es cizaña, pero gracias a Dios que eso no me corresponde a mí decidirlo, eso le corresponde al Señor. Y notas que solamente hay dos grupos. Ahora la pregunta para ti, para mí, y tu amigo también que me ves desde tu hogar, ¿en cuál grupo vas a estar tú ese día? Nota, solamente dos grupos, y no nos referimos de demócratas y republicanos. Aquí en Apocalipsis los identifica con trigo y las uvas. ¿En cuál grupo tú vas a estar? Dios quiere que tú estés en el grupo de los salvos. Dios quiere que en este gran conflicto, y al venir ese sacudión, ese zarandeo en el cristianismo, que tú te puedas mantener firme, que tú seas del remanente, que tú quedes allí, que no seas soplado por los vientos de duda, por los vientos del desánimo, por los vientos de los pasatiempos, sino que tú te mantengas firme, que seas del remanente, que te mantengas firme hasta el fin, porque el Señor Jesús dijo que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y Dios quiere que tú seas salvo. Ahora, en este gran conflicto, lo interesante, hermanos, allí es que no solamente nos dice dónde comenzó ese conflicto, no solo nos dice también que la iglesia está involucrada en ese conflicto, y también quién es el enemigo en ese conflicto y cómo va a concluir ese conflicto, sino también nos dice cómo vencer en este conflicto. Porque a veces pensamos que no tenemos las fuerzas para resistir. Y en cierto sentido tiene razón. En nuestra humanidad, con nuestras propias fuerzas, con nuestra justicia, no tenemos la habilidad de permanecer firmes en ese conflicto, pero Dios ahí en el Apocalipsis nos da la clave de cómo salir victoriosos en ese conflicto. Y mira lo que dice el versículo 11 en el capítulo 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Dónde está la victoria en este conflicto entre el bien y el mal? Ir al pie de la cruz, vencer por medio de la sangre de Cristo, aceptar a Jesús como Salvador personal y cada día ir al pie de la cruz. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cada día debe de ser esa experiencia en tu vida, porque hay una tremenda batalla entre el bien y el mal. Ahora, en esa batalla, amados, nosotros tenemos que entender que necesitamos la ayuda del Señor. Y la batalla está entre el bien y el mal por la mente y la lealtad del ser humano.
Cada día se pelea una batalla en tu vida. El diablo quiere tener control de tus emociones, quiere tener control de tu vida. Dios quiere tener control de tu vida y esa es la batalla. Y aunque fue una batalla que comenzó en el cielo, pero la batalla más grande se pelea cada día en tu vida por las decisiones que tomas. Y dependiendo las decisiones que tú tomes día a día, es lo que va a determinar dónde vas a estar cuando concluya ese grande conflicto. Pero el Señor te invita a que tú le rindas tu voluntad a Él. Él quiere que salgas victorioso. Ahora te quiere dar la victoria en esa grande batalla. Que salgas victorioso, que venzas por medio de la sangre de Cristo. Y yo quiero invitarte a tomar una decisión. Quiero invitarte a que tú decidas en esta ocasión decir: Señor, yo quiero tener esa victoria, ayúdame a salir victorioso, quita de mi vida lo que tengas que quitar, por más doloroso que sea, Señor, pero quítalo, te doy autoridad de mi voluntad, porque yo quiero salir victorioso. Y cuando venga ese zarandeo, cuando el trigo sea zarandeado, que yo sea de la simiente, que yo sea del remanente, que yo no sea soplado por esos vientos de duda, de luchas que van a venir, sino que yo permanezca firme. ¿Quieres tomar tú esa decisión? ¿Quieres que en esta ocasión el Señor tome control de tu vida, que quite lo que tenga que quitar de tu vida? Yo quiero orar por ti. Y si ese es tu deseo, pasa aquí al frente. Yo quiero tener una oración especial por cada hermano, cada hermana. Y tú que nos ves desde tu hogar, puedes también hasta allá tomar esta decisión. Acércate aquí al frente, vengan. Si el Espíritu Santo te está hablando y tú quieres entregar tu vida al Señor, hacer una reentrega, ir al pie de la cruz, salir victorioso en este conflicto, yo quiero orar por ti. Y si hay alguien aquí también que todavía no le ha dado su vida a Cristo Jesús por medio del bautismo, también te voy a hacer una invitación especial a ti. Yo voy a orar en general por la iglesia y por ti que te encuentras allá en tu hogar, para que Dios te pueda dar la victoria en este grande conflicto. Y cuando Jesús venga en gloria, que tú seas de la simiente, que tú seas el remanente, que tú hayas permanecido firme hasta el fin. Déjame orar por ti. Padre Celestial, en esta ocasión oramos dándote gracias porque sabemos que tú estás de nuestro lado en este grande conflicto. En esta grande batalla tenemos toda la ayuda del cielo. Por lo tanto, Señor, danos poder de lo alto, danos tu Santo Espíritu para salir victoriosos en este conflicto. Día a día, danos la victoria, Señor. Día a día ayúdanos a ir creciendo espiritualmente y que cuando llegue ese zarandeo, esos vientos de dudas, vientos de doctrinas que estarán jalando a hermanos, que nosotros, Padre, seamos del remanente, que permanezcamos firmes hasta el fin. Bendice a aquellos que nos están sintonizando de sus hogares, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y a ti que estás en tu hogar, nos queremos despedir de ti. Que Dios te bendiga, te guarde, que puedas sintonizar la próxima programación de esta serie Pilares de Profecía.